Hola, un saludo a todos, esperando que ustedes y sus familias estén bien. Vamos con un concepto que es importante en cálculo de varias variables, que es el concepto de coordenadas. Usualmente cuando aprendemos este concepto, aprendemos las coordenadas que se denominan cartesianas, pero muchas aplicaciones de la matemática a la física, a la ingeniería, sugieren que en determinadas circunstancias es mejor usar otro tipo de coordenadas como veremos un poco más adelante. Entonces, pero primero vamos a ver qué entendemos por coordenadas. Entonces yo comienzo con un ejemplo muy sencillo, digo yo me llamo José Ramón Gascón Márquez y eso parece suficiente para identificarme en el conjunto de los seres humanos. Usamos el nombre como una manera de identificación. Bueno, aunque quizás esto no sea realmente cierto, porque puede ser que exista otro José Ramón Gascón Márquez. Los nombres que estamos usando para designar a una persona son como unas especies de etiquetas. En el pasado remoto, la cosa era todavía más imprecisa. Por ejemplo, Leonardo de Pizza era identificado por la ciudad o con la ciudad donde nació. Su nombre de pila era Leonardo, pero de Pisa era del pueblo de donde era. Ahora eso sería absurdo, por ejemplo, yo sería José Ramón de Caracas, entonces eso llevaría una gran indeterminación. Entonces en matemática usamos las coordenadas como nombres, como una especie de etiquetas para identificar puntos tanto del plano como del espacio. Entonces, pero la matemática es precisa y no usamos nombres, sino que usamos números. Y sirve también para identificar este tipo de coordenadas, objetos de espacios más generales, como son el espacio Rn, donde n es un número entero que puede ser mayor incluso que 3. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo acá. Bueno, las primeras son las coordenadas cartesianas. El primer ejemplo que todos estudiamos en bachillerato, las coordenadas cartesianas que fueron introducidas por Pierre de Fermat y Renato Descartes. Estas coordenadas yo no me voy a meter con ellas porque son de hecho las que hemos usado desde que estábamos en el bachillerato, son las más comunes y lo que me interesa más bien es ampliar este tipo de coordenadas a otras coordenadas, como son, por ejemplo, este es nuestro segundo ejemplo, las coordenadas polares. Vamos a entender qué es lo que son estas coordenadas polares. Pero las vamos a definir de esta manera. Vamos a agarrar no el eje completo de las X, sino el semieje con las X positivas. Ese semieje lo llamaremos el eje polar. Entonces, el origen lo vamos a poner, el origen de las coordenadas, en el extremo de este semieje, es decir, en el punto 0, 0. Va a coincidir con el origen usual. El valor de la coordenada R de un punto en el plano se va a determinar como la distancia del punto al origen. Entonces, si yo doy, por ejemplo, R igual 1, ese es un punto que está situado a una distancia 1 del origen de coordenadas, pero hay muchos puntos que verifican esto. ¿Cuál es la manera de saber cuál de ellos es el que estamos tomando? Bueno, vamos a agarrar como segundo parámetro el valor teta o como segunda etiqueta. Teta es el ángulo que forma el segmento OP del origen al punto con el eje polar. Bueno, esto es verbal, vamos a hacer un dibujo donde vamos a explicar estas ideas claramente. Aquí vemos el dibujo de lo que se entiende por las coordenadas polares. Fíjense, este punto aquí es el origen, esto es lo que estamos llamando el eje polar, esta línea que aparece acá, y este es mi punto P, un punto arbitrario del plano. Entonces, el R, como ya indicamos, es la distancia que va desde el origen a P, y el ángulo teta es este ángulo que se forma acá, en este caso es 36 grados, pero es el ángulo que se forma acá entre este segmento y lo que llamábamos el eje polar. Entonces las coordenadas de P, sus nombres, si ustedes quieren pensarlo de nuevo, son R y teta. Entonces son dos coordenadas distintas que las coordenadas cartesianas, pero con un poco de trigonometría vamos a ver la relación entre las mismas. Hay una relación entre las coordenadas cartesianas y estas nuevas coordenadas que son las coordenadas polares. Pueden pensar que la relación es como una especie de diccionario que nos permite traducir, si yo tengo las coordenadas cartesianas, conseguir cuáles son las coordenadas polares y viceversa. Entonces, eh, el diccionario
que está acá, eso se lo tenía que haber dicho, háganlo como un ejercicio, es conseguir precisamente cuál es la relación entre las coordenadas r y θ y las coordenadas x y y. Es un poco de trigonometría, por ejemplo, si este punto P es el punto x, y, entonces, ¿cómo calcularíamos r? Usaríamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, bueno, traten de hacerlo como un ejercicio, queda como un ejercicio para ustedes. Si quieren, paren el video y busquen ustedes la relación entre las coordenadas r y θ y las coordenadas x y y. Vamos a ver ahora otro tercer ejemplo que es bastante interesante porque es una forma de ver que realmente las coordenadas son uno, una cosa muy arbitraria que se pueden definir de muchas maneras. Entonces, fíjense, yo aquí estoy dibujando estas líneas que están acá, es un haz de rectas que está pasando por el origen de coordenadas, por el punto 0,0. Entonces, si pasa por el origen, todas esas rectas son de la forma y igual a alfa multiplicado por x, ¿verdad? Donde alfa es un número positivo, porque las rectas todas tienen pendiente positiva. Aquí les dejo el comando de máxima con el cual yo obtuve el dibujo este que estoy poniéndoles acá. Entonces, le voy a pedir a ustedes como un ejercicio, también pueden hacerlo parando el video, que grafiquen una familia, pero ahorita no de rectas, sino de hipérbolas, de la forma y igual a beta sobre x, donde el beta es un parámetro mayor que cero. Tomen varios valores de este parámetro y usen el comando de máxima que les di en la lámina anterior del video. Entonces, demuestre, esta es la segunda parte, que cualquier punto del cuadrante, de ese primer cuadrante, está en la intersección de una recta del haz que hemos dado y de una hipérbola de esta familia. O sea, hay una recta y una hipérbola que al intersecarse nos da el punto que estamos tomando. Muestre que cada recta intersecta a una o interseca a una hipérbola en un único punto. Entonces, aquí la parte 3 es la más interesante. Piensen, entonces, cómo podríamos introducir coordenadas usando la familia de rectas y de hipérbolas que estoy dando. Hay un dibujo que les voy a hacer a continuación. Fíjense qué interesante. Entonces, bueno, las nuevas coordenadas, por supuesto, vamos a pensarlas que son el alfa y el beta que están determinando la recta y la hipérbola. Y la relación entre alfa y beta y las coordenadas cartesianas están acá. Si ustedes pararon el video y consiguieron esto, felicitaciones. Ustedes consiguieron cuáles son las nuevas coordenadas. Entonces, aquí les doy un ejemplo muy sencillo. El punto 1, 2 de coordenadas cartesianas se transforma en el punto 2, 2. Hagan la cuenta para que ustedes vean. Ahora les pido de nuevo como ejercicio que hallen la relación entre x y y como funciones de alfa y beta. Es decir, al revés. Aquí teníamos alfa como función de x y beta como función de x y. Ahora les pido que hagan la otra parte del diccionario para poder pasar de las coordenadas. Si conocemos las coordenadas, vamos a llamarlas hiperbólicas o rectas hiperbólicas con las coordenadas cartesianas. Háganlo como ejercicio y piensen un poco la respuesta. Vamos ahora, aquí está el dibujo que pensaba que era lo que salía en la lámina anterior, antes de los problemas esos. Fíjense que tenemos la familia de rectas y la familia de hipérbolas acá graficada de nuevo con el comando de máxima que está puesto acá. Entonces esto se puede hacer un poco mejor, no es necesario poner todas las funciones. Después veremos alguna manera de cómo mejorar ese comando. Entonces fíjense, si yo agarro este punto, por ejemplo, este punto que está acá, que está en la intersección de esta recta y esta hipérbola queda determinada por un valor del parámetro beta. Aquí pueden ver en el dibujo, si leen la leyenda de los colores, conseguir cuál es la hipérbola esta que está acá. Debe ser la más grande de todas, creo que entonces la hipérbola 3 sobre x, esta que está acá. Y esta es la recta con mayor pendiente. La recta con mayor pendiente es la recta 4x que está acá. Entonces, el alfa vale 4 y el beta vale 3. O sea que este punto en estas nuevas coordenadas sería el punto 4, 3. No me importa cuáles son sus coordenadas cartesianas. Obtenemos una nueva manera que determina unívocamente el punto usando la familia de curvas hiperbólicas esta que tenemos acá o de hipérbolas y la familia de rectas.
Entonces, hay siempre muchas posibilidades para poder escoger las coordenadas. Piensen un poco en, por ejemplo, cómo definen ustedes un punto sobre la Tierra. Para definir un punto sobre la Tierra necesitamos dos cosas, la longitud y la latitud. Repasen un poco cómo se definen esas dos ideas, pero con esos dos valores podemos determinar la localización o el lugar de cualquier punto sobre la superficie terrestre. Vamos ahorita a discutir las coordenadas en R3. Igual, las coordenadas en R3, las más comunes, son las coordenadas que aprendimos todos en el quinto año de bachillerato, las coordenadas cartesianas X, Y y Z. Pero igual, como hicimos con el plano, se pueden introducir nuevas coordenadas. Vamos a ver acá las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas es un ejemplo importante de coordenadas en el espacio. Entonces, si teníamos el punto X, Y y Z, ¿cómo conseguimos las coordenadas cilíndricas? Las coordenadas cilíndricas son R, θ y Z. ¿Cómo entonces conseguimos esas coordenadas? Bueno, muy fácil. Yo tomo mi punto X, Y, Z, lo proyecto al plano X, y entonces eso me da un punto que está viviendo ahora sobre el plano X, y ese punto tiene, como ya vimos, unas coordenadas polares R y θ. Esos son los dos primeros valores que voy a tomar como mis coordenadas cilíndricas. Y el Z es el mismo, la misma coordenada que tiene el Z original del punto que estaba en el espacio. Aquí sí les puse el cambio de coordenadas cartesianas. Aquí vemos cómo se transforman en coordenadas cilíndricas y al revés. Si sabemos las cilíndricas, cómo se transforman en coordenadas cartesianas. Vamos a hacer un dibujo porque siempre se ven mejor las cosas si hacemos un dibujo. Entonces, la siguiente lámina, vamos a ver un dibujo de lo que son las cilíndricas. Fíjense, hacemos este cilindro. Si yo tomo un punto sobre el cilindro, ¿verdad? Sobre el borde precisamente del cilindro, ese punto está a una cierta altura que me determina el Z, y si lo proyecto sobre el plano XY, me queda sobre este círculo que está aquí abajo y vemos sus coordenadas polares, que serían el radio R y el ángulo θ que me quedaría acá. En este caso, en el cilindro estoy tomando R igual a 1, pero R es completamente arbitrario, sencillamente para dar un ejemplo. Ok, entonces queda ahorita otro problema que ustedes tienen que hacer. Vamos a ver otro tipo de coordenadas que se lo dejo como una investigación, que son las coordenadas esféricas. Igual que las coordenadas cilíndricas, son unas coordenadas de los puntos en el espacio, y les voy a pedir que una vez que estudien cómo se definen, consigan cuáles son las relaciones que hay entre coordenadas esféricas y cartesianas. ¿Cuál es ese diccionario que me permite transportar una de ellas en el otro juego de coordenadas? Entonces, también les pregunto cuál es la ecuación en coordenadas esféricas de una esfera de radio R centrada en el origen. Van a ver que esa ecuación es muy sencilla si se usan este tipo de coordenadas. Y esa es la idea. La idea es usar un tipo de coordenadas que simplifique el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy analizando el movimiento de un péndulo en física, es mucho mejor tomar como coordenada la longitud de la cuerda del péndulo, la longitud L, y el ángulo θ que forma el péndulo respecto a la posición de equilibrio. Entonces, esas son unas coordenadas que son mucho más sencillas que las coordenadas cartesianas, y que si yo voy a estudiar la dinámica o la cinemática del péndulo, voy a trabajar mucho mejor con ella. Entonces, estos problemas de física y de ingeniería que tienen simetrías hacen pensar que en muchos casos es mejor usar nuevas coordenadas. Cuando adelantemos en el curso, veremos integración múltiple, y ahí nos daremos cuenta que también para trabajar con integrales múltiples es muy conveniente en muchos casos no trabajar con coordenadas cartesianas, sino usar coordenadas polares, esféricas o las mismas cilíndricas. Incluso coordenadas arbitrarias como las que vimos en las familias de rectas y dispersas. Bueno, entonces hasta aquí este video. Espero que hayamos aclarado el concepto de coordenadas y queda para ustedes un trabajo a realizar. Por supuesto, tienen que ir al libro de Stewart para seguir ahondando en los conceptos que hemos visto acá. Hasta luego, hasta una nueva oportunidad.